Bienvenidos, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Jorge, ¿cómo estás? Divino. Me da mucho gusto me da mucho gusto volver a saludarte, Jorge. Igualmente, igualmente. Bueno, André Marín, ¿cómo estás? Buenas noches, José Ramón, ¿qué tal? Y Francisco Javier, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Con mucho gusto de estar con ustedes. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿por qué, Juan, Jorge, este libro? ¿De qué nacen? ¿De quién es la idea? ¿De ti? ¿De ti? ¿De quién es la idea de juntarse la empresa con el fútbol? ¿Por qué? Creo que es una idea común. Es una idea que surge a partir de que nos presenta un amigo común. Y bueno, los dos teníamos cierta, por separado, cierta noción de que algo había entre el fútbol y la empresa, y como cada uno teníamos una experiencia en un campo, empezamos a hablar, empezamos a ver que realmente ahí había muchísimo que ver y que decir, y a partir de eso surgió la idea de hacer un libro que recogiera también, además, no solamente nuestras opiniones, sino las opiniones de líderes destacados del mundo de la empresa y del mundo del deporte, y fue esa la situación. Jorge, ¿a ti te costó trabajo hablar sobre liderazgo dentro de lo que es el ámbito empresarial? No, todo lo contrario, porque desde los primeros encuentros llegamos a la conclusión de que eran dos campos afines. O sea, no teníamos el deseo de hablar ni de fútbol ni de empresa, teníamos el deseo de hablar de seres humanos. Yo siempre dije que un equipo es un estado de ánimo, eso lo tengo clarísimo. Reducido al máximo, reducido a lo que es un individuo, sí. Uno puede entender en el fútbol que se puede ser mediocre o se puede ser excelente. O sea, tomemos como ejemplo a Anelka. Anelka es un jugador que todos sabemos tiene un potencial futbolístico extraordinario, pero que, sin embargo, en estos momentos es más un problema que una solución en el Real Madrid. Bueno, ¿por qué ese jugador excelente es mediocre? Es una razón que afecta exclusivamente a la confianza. Bueno, pues eso a mí me desveló siempre y no encontraba respuesta en el mundo del fútbol. Y por eso nos pusimos en contacto con Juan Mateo, que era una autoridad en el tema dentro del mundo empresarial, porque tenía una amplísima experiencia en formación. Y a mí me dolía mucho que el deporte, que tendría que ser una escuela de todas estas cosas, tuviera que salir a buscar ideas prestadas a otros campos. Y entonces empezamos a trabajar conjuntamente en este libro y en nuestra empresa para utilizar el deporte como vehículo de todos los valores que consideramos que son muy importantes y que uno los mama desde que se mete por primera vez en un vestuario, ¿no? Hay algo que me interesa mucho. ¿Por qué la palabra seducción para hablar de liderazgo? Seducción como el arte de convencer. De todas maneras, cada uno convence como puede. Hay quien convence a través de la palabra, hay quien transmite una emoción a partir de un entusiasmo, de un sentimiento, y también eso termina teniendo capacidad de arrastre. Hay quien seduce desde el ejemplo. A la hora de realizar su trabajo se convierte en un referente, no diciendo, sino haciendo. Sí. Pero siempre hay en el líder un elemento de seducción que nosotros consideramos fundamental para dirigir personas. El líder convence, por supuesto, ¿no, Juan? El líder debe convencer. Lo que pasa es que lo difícil es que llegue a un punto donde de verdad eso sea creíble, ¿no? Nosotros siempre hablamos que el líder tiene que ser un seductor sin ninguna duda, pero que la seducción se consigue a través de crear afecto entre la gente que compone un equipo. Nosotros hemos visto en muchos equipos que han triunfado que realmente el triunfo proviene en gran medida de que el afecto esté presente dentro de los componentes de ese equipo, ¿no? Porque sin afecto es muy posible que no continuase el éxito, que no pudieras mantenerlo, ¿no? Lo que pasa es que el seductor lo que gana primero es credibilidad. A partir de ser creíble gana la confianza de la gente, y una vez que ganas la confianza de las personas, entonces consigues el afecto. Lo que pasa es que eso es muy difícil, es un largo camino, es un camino que tiene que ser trabajado mucho, y eso es a base de convencer por los hechos. Es decir, mucho de lo que un líder tiene es el ejemplo que da y lo que hace con sus propios actos, ¿no? Eso es una manera de seducir a los demás. Y eso es lo que nosotros tratamos de enseñar, no solo en el libro, sino en toda la metodología que hemos desarrollado a través de Mequetén. Juan, y tú que eres un empresario y un hombre de marketing y un hombre de empresa, vamos, dedicado a otros menesteres, en este andar por el mundo del fútbol y tratar con Jorge, ¿has aprendido algo de fútbol o no sabes nada? Bueno, realmente he aprendido algo poco, porque soy bastante torpe para estas cosas, ¿no? Pero empiezo a aprender, que tengo la gran ventaja de ahora poder ver el fútbol al lado de Jorge, y entonces le pregunto, bueno, ¿y ahora qué ha pasado? Entonces empiezo a ver
que eso es lo maravilloso, cosas que yo nunca había visto, que realmente uno empieza a analizar un partido de una forma muy diferente, ¿no? Y sí, claro que aprendes un montón y empiezas a disfrutar de un juego que antes probablemente no disfrutaras, ¿no? De esa Y ya sabes también hacer lo que hacen los técnicos. Mira, cuando entra un jugador, corres por acá, haces por acá y el jugador está volteando para otro lado. Pum, pum, entras para acá, entra el jugador y hace todo lo contrario de lo que le dijo el técnico, ¿no? Sí, totalmente. Sí. ¿En la empresa también pasa eso? En la empresa pasa muy habitualmente, porque lo que suele haber es malos técnicos, ¿no? Tanto en la empresa como en el deporte. Lo que pasa es que yo creo que en gran medida lo que falla fundamentalmente, lo que está fallando fundamentalmente es el hecho de que... Los celulares están de moda en las empresas. Sí, bueno, eso es normal. Y además, si no suena un celular ya parece que no estamos en el mundo real, ¿no? En el mundo real, sí. No, lo que yo creo es que, claro que falla, pero no falla las personas, falla el técnico que no es capaz de dar la libertad al final al individuo para crear dentro de lo que tiene que hacer, ¿no? Hay mucho de control en los líderes actuales, hay mucho de querer que las personas hagan exactamente lo que yo quiero y como yo quiero, sin dar la libertad al individuo de generar lo que lleva dentro, ¿no? Sí. Por eso al final no se cumple, porque el ser humano tiende a realizar mucho más de lo que lleva en sí mismo. Sí, ahí venía aquí algo muy interesante de liderazgo que dicen ustedes, a ver si estamos de acuerdo. Al final vas a leer el libro, la gente no lo va a comprar. No, pero un poquito nada más. Por ejemplo, el Don Juan, el gran dictador, el crack, el domador. ¿Tú cómo eras en el vestidor, Jorge? ¿Alguno de estos cuatro reunías una característica? Yo creo que nosotros estamos tratando de hablar de un modelo de liderazgo en donde el jefe, más que ser obedecido, es un personaje que trata de convencer a los individuos a través de los argumentos, sí, y haciéndolos participar además en el desarrollo de una empresa. Y yo, dentro de lo que es el líder autoritario o el líder que persuade, estaba en la segunda familia clarísimamente. O sea, a veces eso trae algunos inconvenientes, porque el hecho de no implementar las cosas con una gran autoridad, pues muchas veces se confunde con debilidad, y en esos momentos sí que se hace necesario golpes de autoridad, pero que sirven siempre en distancias cortas. A partir de ahí hay que intentar convencer. Yo no era de los que hacía dibujos. A mí Bielsa me dice siempre que para ser un gran jugador tengo que hacer 10.000 dibujos. Y desde que me lo dijo, que hace un año, he hecho 10 o 12, o sea que me falta un poco todavía para prosperar como entrenador. Pero sí que me gustaba convencer, que la gente hiciera las cosas cuando yo se las apuntaba desde la sugerencia. A mí me parece que las ideas hasta las tiene que completar el jugador. Decirle: mira, he visto el partido el otro día, ¿no te parece que tú deberías tirarte un poco más atrás para asociarte con el mediocentro y a partir de ahí, con una visión más grande, poder llegar al gol? Sí. Vete a casa y piénsalo, y mañana lo seguimos hablando. Entonces, él por lo menos pone una parte de sí para resolver los problemas, porque si no, yo se lo digo, él obedece y no hay un proceso ni de comunicación ni de convencimiento del jugador. O sea, que ese es un poco lo que yo entendía como ideal en el funcionamiento con un equipo, ¿no? Aunque hay quien dice, Jorge, Juan, que los grandes líderes en la historia han sido grandes dictadores. No, yo entiendo que han sido grandes seductores. O sea, evidentemente podemos hablar de Hitler o podemos hablar de Napoleón, pero bueno, también podríamos hablar de Gandhi. Y tampoco podemos decir que era un gran dictador, sencillamente un hombre que desde su conducta transmitió unas ideas hasta hacerlas universales. O sea, evidentemente hay gente que desde la autoridad ha hecho grandes obras, pero cuidado, que grandes obras muchas veces muy destructivas. Nosotros hablamos de un liderazgo constructivo en donde todos se sientan partícipes para aumentar la productividad de los equipos. Esa es un poco la idea, ¿no? Muy bien, pero no se necesita el látigo ni nada por el estilo para ser líder. Pues yo creo que O a veces sí. Yo creo que el látigo es la demostración del fracaso del líder. El tipo que saca el látigo es porque no fue capaz de convencer y de encauzar un proyecto común, ¿no? Muy bien, Jorge, ¿ha cambiado el fútbol del Mundial para acá? Yo te lo pregunto, vamos a ir a una pausa, lo piensas rápido y me dices, porque estuvimos juntos en el Mundial del 98, ¿ha cambiado en algo? ¿Ha surgido algo nuevo? ¿Hay jugadores novedosos? ¿Hay algo importante en el fútbol mundial? ¿Te lo contesto ahora o luego? Venimos enseguida.
los directivos no la leen. Siguen pensando que el resultado es lo único y estos son ejemplos contundentes de que el resultado es parte importante del fútbol, pero que hay otros elementos que hacen al fenómeno. Y yo entiendo que en cualquier momento empezamos a retroceder, empezamos a entender que un equipo necesita de jugadores de su tierra, que el jugador tiene que tener un poco más de importancia dentro de lo que es el desarrollo de un equipo, un poco más de libertad, como apuntaba Juan Mateo antes. Bueno, pues esas son las cosas que de alguna manera se están extraviando en el fútbol y que necesitan volver al sentido común. Nada preocupante, porque jugadores sigue habiendo. Si está Rivaldo, está Owen, está Guardiola, está Raúl, está Del Piero. O sea, este europeo posiblemente sea en suma de talento superior al que vimos en ejercicio de endiosamiento, al que todos hemos contribuido y que le ha hecho un daño irreparable. O sea, tú me hablabas, ¿qué ha cambiado del Mundial hasta aquí? Eso también ha cambiado. Que los jugadores con 16 o 17 años, al menos en España, 16 o 17 años, cuando todavía llegar a primera división es una esperanza hasta remota, ya tienen un representante. O sea, ya tienen un agente que les dice pues, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que tiene que pedir en el club. Bueno, pues es que estos chicos evidentemente no pueden madurar si tienen al lado personas que le están diciendo permanentemente lo que les conviene en términos utilitarios. Bueno, pues eso evidentemente genera unos conflictos tremendos en jugadores como Anelka. ¿Cuál es el problema de Anelka? El precio, ni más ni menos que el precio. Costó 5.500 millones y le exigen no por los 20 años que tiene, sino por los 5.500 millones que costó. Y no hay manera de afrontar esa presión cuando uno tiene tan pocos años, ¿no? Es así. ¿Tú crees, perdón, Francisco, que Jorge y Juan, por supuesto, ¿tú crees que el fútbol vaya a retroceder por los precios que tiene el mercado, por la globalización que tiene el mercado, porque el jugador piensa en el dinero, por el representante, porque los clubes se han vuelto locos con la condición de contratar jugadores en cantidades estratosféricas, 30, 40 millones de dólares pagan por un futbolista, se ofrecen 70 millones por Rivaldo? ¿Tú crees que esto va a parar en algún momento? ¿Va a tener una crisis, una bancarrota y retrocedamos un poco al fútbol de ensueño, al fútbol histórico, al fútbol donde el futbolista salía a jugar y a defender una camiseta y no pensaba exclusivamente en ganar dinero, dinero, dinero? No, yo creo que para atrás no vamos a ir. ¿Nunca? Francamente, no, yo creo que no. Que nunca se ha ido para atrás. O sea, los jugadores, si tomamos el fútbol por décadas, nunca han ganado menos que en la década anterior. Siempre se ha ganado más. Esto es como los pisos, ¿no? Que siempre, cada año son un poco más caros, ¿no? Y no hay manera de resolverlo. Bueno, pues esto es así. Lo que pasa es que el jugador va a tener que convivir con este nuevo estado de cosas y los clubes van a tener que organizarlo de otra manera. O sea, pagando por los méritos contraídos y no solamente porque prometa buen fútbol en el futuro. Al fin y al cabo, a Anelka no lo compraron por 5.000 millones por lo que había hecho, sino por lo que prometía que iba a hacer. Bueno, eso también ha cambiado. Antes se compraba a un jugador con 26, 27 años porque ya tenía una trayectoria detrás y ese era su aval. Ahora no, ahora nos imaginamos lo que puede dar, porque trayectoria no hubo ni tiempo de completar. Entonces eso es complicado. Y después la presión de la gente. O sea, yo como entrenador le digo a un jugador, mira, tú tírate un poco más atrás porque el equipo te necesita en una labor más sacrificada. Pero luego habla con la gente y la gente le dice, no, tú más adelante, porque si metes goles vas a valer 4 veces más que si andas corriendo adversario. Entonces el contramensaje del agente, del representante, le hace un daño tremendo al equipo entero y a la autoridad del entrenador, ¿no? Bueno, pues eso va a haber que resolverlo de alguna manera, con mecanismos imaginativos y no con la ilusión de que podemos volver al fútbol antiguo. Pero esa gente es un intruso, el fútbol es muy peligroso. Esa es la palabra, sí, son intrusos, por lo menos cuando participan activamente en la marcha de un equipo. A mí me parece muy bien que los jugadores tengan un abogado detrás que los asesore cuando se trate de hablar de cosas que el jugador no maneja, pero cuando ese asesor invade el terreno deportivo, evidentemente es un intruso. Yo voy a hacer la referencia, ahora que hablaban de la cuestión de los promotores, sabes que en el último número de Placar de Brasil hablan del torneo juvenil estatal de Brasil y tiene un título muy sugerente la nota, un gran reportaje,
que dice, como la película, ¿no? Se perdió la inocencia, la pre de la inocencia, porque resulta que en las tribunas de los pequeños estadios donde están los juveniles brasileños había más promotores y buscadores de jugadores que aficionados al fútbol o padres de los propios jugadores. Y también me parece que hay una liga con todo esto. Hay un ejemplo que me parece maravilloso dentro de todos los que cita el libro, que dice, bueno, generalmente al empleado se le dice, es que tienes que ponerte la camiseta de la empresa, pero viene la contraparte, que me parece muy gráfica. Que el jefe, el dueño, el empresario se ponga la camiseta del empleado para entonces poder tener puntos en común y acordar cosas. En el caso de la empresa, en el caso del fútbol, hasta dónde devorar salarios, contratos, transferencias, ir de un club a otro, hace que se pierdan finalmente esos valores humanos que son de las ligas que tenemos entre la empresa y el fútbol, hasta donde el aspirante futbolista, aún a los 16 años, puede olvidarse de cualquier valor afectivo, moral, para cambiar todo por lo material, porque es el mercado que está mandando hoy en día. Sí, yo no creo que hasta ese punto. La palabra, yo ya la dije antes, la palabra es el vínculo. O sea, en el Real Madrid, Redondo llegó desde Argentina, pero como hace 5 años que está en el club, el aficionado ya interpreta que es un madridista de toda la vida, lo asocia al Real Madrid. Y hay un vínculo entre Raúl, Redondo, Hierro, gente de la primera hora del Real Madrid, que hace 5 o 6 años que están juntos, que permite una cierta relación afectiva. Ahora, claro, si viene un italiano, un yugoslavo, un polaco, un argentino, un mexicano, y están 6 meses juntos, y después cada uno se va a otro equipo, evidentemente no se dan ni los procesos de adaptación ni los vínculos afectivos. Entonces, eso hay que resolverlo. Por lo menos todo equipo debiera tener un núcleo alrededor del cual los que llegan de afuera tienen la posibilidad de integrarse. Porque si no, se hace muy complicado. Uno lo ve en el Barcelona. Cuando el Barcelona pierde 3 partidos seguidos, ve a los holandeses por un lado, a los brasileños por otro lado, a los españoles formando un tercer grupo para otro lado. Claro, si van a estar juntos 7 años más, al final eso se une. Porque no se inventó nada que supere al tiempo en las relaciones humanas. Ahora, uno pretende que un equipo sea un equipo 3 meses después de que los jugadores se hayan conocido. Pero se hayan conocido y uno en italiano y otro en polaco. Vamos, bueno, pues eso es que es prácticamente imposible, ¿no? Jorge, ¿y tú crees que hoy, por ejemplo, un director técnico de una selección nacional con alto grado de presión o de tensión, Brasil, Argentina, Italia, España, Inglaterra, el director técnico de un equipo con una permanente responsabilidad de resultados, Real Madrid, Barcelona, Manchester, Milán, etcétera, etcétera, ¿tú crees que los técnicos hoy en día disfrutan su trabajo o viven más estresados y tensos y preocupados por ganar puntos más que verdaderamente disfrutar lo que están haciendo? Bueno, yo creo que La Puente, por ejemplo, disfruta infinitamente más que Bielsa, porque La Puente los tiene a todos aquí y en todo caso tendrá que ir a Mónaco a ver algún partido de fútbol o hablar con Márquez y resolver un problema. En cambio, Bielsa tiene que quedarse en Argentina para hablar con un jugador que será el único que va a formar parte de la eliminatoria. A todos los demás los tiene que visitar en Inglaterra, en Francia, en España, en Italia, y eso es algo tremendo. Y después ver si se los prestan. Sí, porque en realidad no tiene más remedio que seleccionar, o sea, elegir a los jugadores en función de su momento, pero ya no se puede dar el lujo de entrenarlos. Y claro, eso es tremendo, porque te aumenta la angustia el triple. ¿Cómo van a funcionar todos estos juntos, aunque anden muy bien en sus equipos? Es muy difícil. Este es un problema que empezó hace ya mucho tiempo. Yo me acuerdo que Bilardo dijo una vez en una entrevista, he ido a Nantes y he ido a Madrid. En Nantes le dije a Burruchaga que se entrenara todos los días en central. Y en Madrid le dije a Valdano que se entrenara todos los días en cabecear. Entonces, bueno, en el Mundial los junto a los dos, este centra y este cabecea. Pero claro, el problema es que yo no sabía si los centros de Burruchaga eran corto, largo o mediano. Estaba cabeceando los centros que me tiraba otro en Madrid, ¿no? Bueno, pero esa esquizofrenia tiene que ver con el nuevo fútbol y hay que aceptarla, ¿no? Parece una perversión, ¿no? Sí, Jorge, ahora me imagino que el entrenador de fútbol, además de saber de fútbol y de conocer muy bien lo que va a hacer en el campo de juego y entrenar a un equipo de fútbol, debe tomar cursos especiales de relaciones humanas, porque el fútbol se ha vuelto un problema de relaciones humanas. Ahora que lo hablas tú, sobre todo de los fútboles de élite, como el español, que tienen 10 o 12 jugadores de diferentes nacionalidades,
para el entrenador, para un entrenador que está acostumbrado siempre a vivir en la cancha, a manejar esquemas, sistemas y hablar en corto con los jugadores y decirle, tú haz esto, más esto, más esto, más esto, pues el verbo motivar tiene que conjugarse diferente para todos. La disciplina tiene que ser, si no pareja, especial para algunos. El entrenador debe ser más preparado, no solamente en el fútbol, sino abarcar un campo más amplio. Yo creo que siempre ¿Sí? ha sido un poco así. O sea, el entrenador siempre fue un poco cura, un poco psicólogo, un poco padre, un poco jefe. O sea, que eso siempre se ha dado. Lo que pasa es que ahora juegan más variables. Ahora hay que ser el psicólogo del jugador, tener alguna influencia sobre el representante del jugador, desactivar todos los conflictos periodísticos, que tú de eso no hablas, pero también esa parte bueno, forma pues parte del complejo mundo del fútbol, y eso también lo debe gestionar un entrenador. Por lo tanto, la tarea ha dejado de ser tan sencilla. O sea, son tantas las variables que juegan que el entrenador solamente puede manejar alguna. Al final es responsable de todas, porque es el primero que echan y también somos los primeros que levantamos las copas. Eso es así en el fútbol actual. Pero no siempre somos responsables de todo el triunfo ni de todo el fracaso que hay en cualquier proyecto, ¿no? Tú hablabas al principio que el entrenador de fútbol se ha vuelto mucho más protagónico que nunca. O sea, que es fundamental. Porque es el guardaespaldas del presidente. Es así de claro. Esa es una buena frase. Claro. Es el guardaespaldas del presidente. Claro, porque cuando hay una situación de conflicto, el periodismo y la afición, en el primero que descarga es en el entrenador. Y cuando más prestigio tiene el entrenador, más fuerte es la descarga. Y eso es lo que mantiene al presidente, pues, un poco más tranquilo, ¿no? Bueno, ha llegado a un grado de tal desgaste el fútbol y a lo mejor de tanta problemática el fútbol que pueden llegar a suceder cosas tan raras como que Valdano le diga no al Real Madrid. Algo como que parecía impensable, ¿no? Sí, además, cuando yo lo pienso y cuando te escucho decirlo, hasta me angustio. Fíjate si será impensable. Pero yo lo considero como una pérdida personal. No creo que el Madrid haya perdido nada. Pienso que yo he perdido algo. Bueno, no aceptando una oportunidad que posiblemente sea única. Lo que pasa es que yo soy de los que piensan que es mentira que los trenes pasan una sola vez. Que si uno los merece, los trenes pasan más veces. ¿Y por qué no? Por Meicatín, porque era un proyecto en el que yo había involucrado a mucha gente, que está en periodo de gestación y que nos había hecho mucha ilusión y entendía que hubiera sido una deslealtad desvincularme en ese momento. O sea, fue un problema de momentos. Pero tú habías llevado a Juan Mateo de asesor en las finanzas del Madrid. Sobre eso no hay y entonces no habría ningún problema. Sobre eso no hay ninguna duda. Pero es que además de Juan Mateo... Ya me iba a llevar de segundo. Hay más personajes. Con nosotros está trabajando Corbalán, que fue el mejor jugador de baloncesto de la historia de España, Iñaki Urdargarín, el gran jugador de balonmano, Guillermo del Rey, Paramacenia, Andoni Subizarreta, y bueno, de alguna manera nosotros nos sentíamos comprometidos con esta gente. O sea, es una empresa que crece, que va creciendo. Sí, que va creciendo y sobre las que estamos muy ilusionados. Y por otra parte, que la oferta tenía un vicio de origen, o sea, llegó al día siguiente de un partido en el que el Real Madrid perdió por 5-1 en el Bernabéu. Y claro, eso provocó una urgencia que a mí no me permitió resolver los problemas que tenía en mis otras actividades, ¿no? Porque había contratos firmados además. Y uno no puede llegar al Real Madrid y decir, no, mira, yo voy a estar un poco en Meicatín, un poco en los medios de comunicación y un poco con ustedes, en la tarea de manager general, cuando lo que me ofrecían era ser responsable desde un jugador infantil hasta del entrenador del primer equipo, o sea, gobernar todo el fútbol del Real Madrid en un cargo que había que fundarlo y que había que inventarlo, porque no existe en España. La verdad es que me seducía mucho, pero entendí que no era el momento, sencillamente. ¿Cómo es posible que equipos tan importantes como el Madrid y como otros grandes se equivoquen al escoger entrenadores? ¿Cómo es posible que el Madrid se haya equivocado tanto en los últimos años a escoger entrenadores? Yo creo mucho en los valores. Cuando hablamos de cómo hacer una empresa, yo creo que hay que tener 10 mandamientos que sean característicos de esa empresa y que le den credibilidad a esa empresa y que de alguna manera a través de esos 10 mandamientos uno termine por reconocer a esa empresa. En el Real Madrid eso existió durante mucho tiempo.
era fruto de la visión de un hombre prodigioso que era Santiago Bernabéu, que hizo un club ganador, o sea, con una mentalidad ganadora. Eso existe, porque estaba en el vestuario, uno lo veía en el vestuario, ¿no? Yo cuando llegué al Real Madrid, no había ganado nunca un título, termina el primer campeonato, levanta una copa a Camacho, que era el capitán, y dijo, por el título del año que viene, porque este año ya terminó. Y yo, que no había ganado nunca nada, y le digo, oye, José, ¿y yo qué hago con el título este, que nunca había ganado ninguno, y el día que lo tengo que festejar me dice, no, ahora hasta el año que viene? Me dice, es que tú todavía no entendiste que llegaste al Real Madrid, y en el Real Madrid ganar es obligatorio. Bueno, ese era uno de los 10 mandamientos. Y era un club disciplinado, y era un club sobrio, y esos valores, en una sociedad que ha cambiado tanto en los últimos años, pues ya no tienen la misma fuerza que tenían, y no han sido reformulados. Entonces da la sensación de que el Madrid es un equipo que en este momento va a la deriva hasta que encuentre otra vez nuevos valores que le permitan volver a su grandeza. Porque si no, van de mí a Capello. O sea, entonces Capello, ¿qué es? Muy autoritario. Bueno, como era tan autoritario que creaba problemas, vamos a traer a Hiddink, que es mucho más amable. Entonces a los 6 meses dicen, no, pero es demasiado amable, ahora es débil. Bueno, entonces vamos a traer a otro autoritario. Y entonces los jugadores al final no saben si se tienen que duchar antes o después de los partidos, porque tienen una confusión tremenda. Es que en el Real Madrid hay jugadores que contraté yo, jugadores que contrató Capello, jugadores que contrató Tosa, jugadores que contrató Hiddink, jugadores que contrató Heinken, jugadores que contrató Pirri, bueno, jugadores que contrató Camacho, que ni siquiera llegó a entrenar al equipo porque lo echaron antes de empezar la temporada. Más los de la cantera. Más lo de la cantera. Entonces eso es Frankenstein. La oreja de uno, la boca de otro, la nariz de otro. Y claro, entonces se hace muy difícil que eso sea armónico, ¿no? Que es lo que tiene que ser un equipo. Vamos a una pausa, estamos con Juan Valdano, con Jorge Valdano y con Juan Mateo. Es lo mismo. Instituto Pons trae para ti tu telenovela Todo por Amor. Él es Francisco. Nada va a ser como antes, nadie va a ser como antes. Ni tú, ni Sergio, ni yo. Para entenderlo, tienes que vivir su historia. Estás hablando de divorcio, papá. ¿Qué no entiendes? Tu familia, nuestra familia, como la quieres, murió. Somos tus hijos. Somos tus hijos. Todo por Amor. Lunes a viernes, 9 de la noche. Bueno, estamos aquí con Jorge Valdano y con Juan Mateo. Hablábamos del verbo motivar. ¿Es muy difícil motivar a alguien en una empresa, Juan? Es difícil, siempre es difícil porque cada ser humano es un mundo distinto y no hay reglas genéricas para la motivación. Es decir, probablemente pues Andrés se motiva por unas cosas, yo por otras, tú por otras, Javier por otras. Es decir, que es más, yo creo que es un sentimiento de cercanía al ser humano y de conocer a ese ser humano para saber dónde tiene la llave que le pone en marcha. De todas formas, sí hay determinadas claves. Y una de las cosas que nosotros siempre decimos, que creo que es un mal de este tiempo, es que mucha gente piensa que el dinero es lo único que motiva a alguien. Y eso en el fútbol se ve muy claramente, ¿no? Es mentira. El dinero es el primer factor de motivación, sin duda alguna, y es importantísimo. Sin él, probablemente lo demás sobra, pero creemos que nada más que dando más dinero, teniendo más dinero, la gente se motiva. Y es todo lo contrario. Es decir, habría mucha gente en muchas empresas y en muchos clubes que renunciarían a parte de su sueldo por vivir una vida mucho más feliz dentro de esas empresas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se pueden generar situaciones muy curiosas. Eso se ve muy bien en el deporte, como gente que realmente no tiene ninguna compensación económica, sin embargo es capaz de dejarse la vida con tal de superar un reto, de hacer muchas de esas cosas. Nosotros, por ejemplo, es muy curioso porque no sé si pasa en México, pero en España las nuevas generaciones tienen dos incapacidades básicas. Una incapacidad es la incapacidad de aplazar la recompensa. Quieren la recompensa inmediatamente. Y otra incapacidad es la incapacidad... México, ¿eh? También. Y en esta mesa también. También, ¿no? Sí. No, No. Y otra incapacidad es la de sostener el esfuerzo. Ajá. Entonces, precisamente son dos incapacidades que te hacen mucho más difícil la motivación. Porque realmente uno tiene que mirar no mañana, sino qué es la vida, qué es lo que pretendes, qué visión tienes de lo que tú consideras éxito, por ejemplo,
cómo realmente cuando tú quieres alcanzar un éxito de verdad llevas esfuerzo, sacrificio, disciplina, muchas cosas. Y entonces, cuando tú realmente tienes claro eso, es mucho más fácil motivar a un ser humano que a otro ser humano que lo único que quiere es dinero y mañana. Eso es muy difícil llegar a conseguirlo, e incluso la frustración del propio individuo es tremenda, con lo cual no hay líder capaz de conseguirlo. Ahora se dice, Juan, que, y también pasa en el fútbol, porque lo escuchas en los jugadores, lo escuchas en la gente que trabaja en alto nivel de alguna empresa o no alto nivel, que hay una enfermedad muy seria de fin del siglo y principios del siglo que se llama el estrés. Ajá. ¿Cómo motivas a alguien que dice, estoy estresado, siempre tengo problemas de estrés? Bueno, probablemente porque es que el propio sistema es perverso en sí mismo, es decir, el sistema nos hace entrar en una rueda de la que somos víctimas porque somos incapaces de parar y pensar. Una de las frases que nosotros siempre decimos a la gente que formamos es que en el fútbol, en la empresa, en cualquier sitio, lo único que se pretende es ejecutar, ejecutar y ejecutar. Hay que dar la sensación de que se está en movimiento permanentemente porque eso parece que es lo bueno. Entonces nosotros siempre ponemos una frase que nos parece fundamental porque además yo creo que esa es lo que diferencia a un ser humano de otro cualquier animal que hay en la Tierra, ¿no? Que es piense, es una experiencia apasionante. Es decir, el estrés proviene la mayoría de las veces de falta de reflexión, de falta de organización, de falta de estructurar lo que tú tienes, ¿no? Entonces yo creo que lo que le falta a la empresa, lo que le falta a las instituciones deportivas es alguien que pare, frene, haga que las cosas se reflexionen, se piensen y luego se actúe. O sea, un 10. Exacto. Pare, frene, pausa, toque y que no haga correr tanto. Uno que ponga la pelota en el piso. Que ponga la pelota en el piso. Hay, en el fútbol eso se ve claro porque sí. los presidentes viven absolutamente aterrorizados por el resultado del próximo eso es lo domingo. que iba yo a platicar. Entonces es muy difícil pensar a medio plazo y pensar a largo plazo si tú estás aterrorizado. ¿Te acuerdas de Rafael Puente, compañero nuestro? Sí, sí. Bueno, ha dirigido 8 partidos, perdió 6 y ganó 2. Fuera. No, que es tremendo. Es que Fuera, ni tiempo le dieron de contratar, nada. En 8 partidos el trabajo de un entrenador directamente no se ve. Directamente no se ve. O sea, que él no es responsable ni de lo bueno si hubiera salido bueno, ni de lo malo que salió malo. O sea, sin embargo, eso castiga su prestigio, lo que es tremendo, es inhumano. Pero claro, ¿cómo hace él para pensar a largo? Dice, mira, nosotros te queremos para que tú hagas un equipo que termine teniendo una cierta autoridad dentro del fútbol mexicano. Bueno, pues lo normal es que diga, bueno, dentro de 6 meses este equipo va a tener una personalidad futbolística. Dentro de un año le compro 2 jugadores y eso le va a dar un salto de calidad. Dentro de 2 años ya estaremos para arrimarnos con los grandes. Claro, cuando terminó de pensar qué iba a pasar con el equipo dentro de 3 años, pues ya lo echaron. Porque, oye, mira, que perdiste el domingo, que es ridículo. Pero bueno, el récord lo tengo yo, con perdón, ¿eh? A mí me echaron al tercer partido, en el Valencia. Al tercero, ¿eh? No es por presumir, pero me echaron al tercero. Y sentiste frustración en ese momento, me imagino. Pero esa es la palabra, frustración. Decir, bueno, pero vamos a ver, es que en 3 partidos no son indicativos de nada. Al año siguiente llegó Cooper y perdió los primeros 4. Pero claro, ya no lo echaron, porque no van a echar a otro al año siguiente porque perdió 4 partidos iniciales. Pero es que es algo que no se ajusta al sentido común. Pero eso, perdón, ¿es incapacidad de liderazgo de los presidentes de clubes? Sí. O sea, yo quería preguntarle eso a Juan y a Jorge. Los presidentes de clubes del mundo entero, del fútbol, que son gente exitosa en empresas, que son banqueros, que son de todo, comunicadores, de todo tienen, son importantes. Y después presiden un club. Bueno, ¿tienen incapacidad de liderazgo? ¿Tienen problemas de liderazgo? ¿Qué les pasa? Bueno, yo creo que no son empresarios. A mí me parece que ese es el punto fundamental. Son financieros, sí. ¿O son financieros en general? En general son financieros, son gente acostumbrada a hacer negocios rápido y fácil y que han llegado al éxito a partir de eso. Triunfantes. Sí, o casi siempre. Pero es un triunfo que también es muy fácil que se caiga inmediatamente. Aguantar a un entrenador es capaz de aguantar malos resultados porque tiene un proyecto. A mí me gustaría preguntar a muchos presidentes de club cuál es el proyecto. Probablemente no saben contestar esa pregunta. Ellos quieren mañana porque están acostumbrados a vivir en un entorno financiero que es el juego de hoy meto aquí, mañana ya tengo el 50% de beneficio. Y claro, así no se puede manejar una empresa, porque no son empresarios, no manejan empresas, manejan simplemente juegos financieros, que es otra cosa. Eso es exactamente como lo dice Juan en el mundo del deporte. Quiero decir, en el mundo del deporte, por el mundo del deporte eso llega a ser grosero, ¿no? O sea, mister, hay que ganar.
Bueno, pero ¿cómo vamos a ganar? ¿Qué equipo queremos ser? ¿Usted quiere jugar al ataque, quiere jugar defensivamente, quiere hacer un equipo que durante bastante tiempo tenga un nivel de protagonismo, quiere ganar y salir corriendo con el prestigio, con el dinero que se meta en el bolsillo? ¿Qué quiere? No, ganar, quiero ganar. Yo me acuerdo que con un presidente tuve una charla un día en donde yo le dije, mire, yo pienso que un club de fútbol es esto. Y me pasé como media hora hablando de lo que era el vestuario, de lo que era la ciudad deportiva, de cómo tenían que ser hasta los jardineros, de todos hablamos. Y entonces él me escuchó y me dijo, estoy de acuerdo contigo en todo, pero hay que ganar. Pero no sea ordinario, no sea ordinario. Que hay que ganar, yo lo sé, lo sabe cualquier aficionado. El peor, no hace falta ser presidente para saber que hay que ganar. Eso lo sabemos. Bueno, usted y yo nos tenemos que poner de acuerdo para ver cómo hacemos para ganar durante mucho tiempo seguido. Y eso tiene que formar parte de un proyecto. ¿Cómo vas a ganar sin apoyar eso? Nada. Que no se puede. O sí, a lo mejor puede. Ahora, al día siguiente pierde, porque claro, a lo mejor te ayuda hoy la suerte y mañana te abandona, ¿no? Después de esas experiencias, un hombre que ha seducido tanto en los últimos años como Valdano en el fútbol y que es deseado en varias partes del mundo del fútbol. Siempre en fútbol, ¿no? Indudablemente. Yo te pregunto una cosa, ¿todo esto, Jorge, te lleva a tener miedo a volver a entrar a un equipo? Porque no vas a poder trabajar como quieras, no vas a poder cumplir los sueños que quieras y no vas a poder trabajar como te da la gana. No, pero yo entiendo que en estos momentos es bastante difícil seducir a un vestuario que está formado por gente de sensibilidades tan distintas y es bastante difícil seducir a un presidente para ir juntos hacia un proyecto. Aquí, desde muy pronto, desde el segundo o tercer partido, el presidente y el entrenador parece que son enemigos, en donde el entrenador le manda la responsabilidad al presidente y el presidente se las manda al entrenador. Y yo soy una persona que cree en el consenso. Si yo hago un programa de televisión con José Ramón, entonces le pregunto, ¿qué programa de televisión queremos hacer? Pero tratando de llegar a un acuerdo, no venir aquí y a discutir sobre qué programa queremos hacer. Pero ahora mismo da la sensación de que da mejor resultado el hecho de provocar incluso el choque. Yo tengo una anécdota buenísima de uno de esos partidos claves que yo jugué en el Real Madrid contra el Barcelona, en la fase mía terminal. Ya me estaban por echar y yo ese partido lo tenía que ganar sí o sí. Termina el partido, empatamos 1-1 y cuando voy subiendo las escaleras del Bernabéu, Cruyff me estaba esperando al final del túnel. Y entonces le digo, felicitaciones, Johan, porque bueno, un empate en el Bernabéu para él era bueno. Y me dice, nada, déjate de felicitaciones. Tú tenías que haber ganado y empataste. Vete a la rueda de prensa y asesina al presidente. O sea, tenía una instrucción para los amigos, pero se ve que él ya lo tenía más o menos planteado ese tema, que él funcionaba así. Claro, pues yo no sé funcionar así, yo necesito del consenso, de que nos pongamos de acuerdo para hacer juntos un club, no desde la enemistad, sino desde la amistad, si es posible, ¿no? Sí, se desgasta uno mucho, ¿no? Mucho. Es que cuando llegas al entrenamiento estás cansado, ese es el tema, ¿no? Miedo, pues, francamente, a mí me gustan más aquellas tareas en donde me responsabilizo de lo que hago. Yo soy comentarista, me responsabilizo de lo que digo y después yo defiendo mis ideas donde sea. Pero lo digo yo, lo defiendo yo, todo yo. Ahora aquí cuando hay 500 variables, bueno, vamos a hacernos responsables todos de lo que ocurre. Si vamos a manejar todo esto, si ganamos, ganamos todo y nos abrazamos. Y si perdemos, pierdo yo solo, pues no me convence el negocio, ¿qué vamos a hacerle, no? Sí, Jorge, había hace rato que decías que te angustiaba lo que te comentaba André, también me angustió un poco yo. ¿Será que justamente porque Jorge Valdano tiene un prestigio, porque es un referente del fútbol en muchos ámbitos, inclusive algunos desconocidos, como el de la literatura y el fútbol, tú lo citabas en alguno de los libros, ¿no? El acercar el músculo a la inteligencia, eres un referente. Y me imagino que debe ser muy incómodo de repente estar en la voluntad de X para perder ese prestigio que ya tienes. Lo que me angustiaba a mí era si esos sueños de fútbol en los que creen los que jugaron y creemos los que no pudimos jugar profesionalmente se han terminado, o hay capítulos cerrados ante una perspectiva de empresa que ustedes tienen ahora, que a lo mejor te abre un panorama maravilloso de novedades, también muy llamativo, muy seductor, y empiezas a cerrar ciertos de aquellos sueños de fútbol que tuviste alguna vez porque te cansó el medio. No, yo creo que los sueños son lo único que existe también en el fútbol. O sea, si uno empieza a rascar en un futbolista, termina descubriendo
que lo que quiere es alcanzar el sueño que tuvo desde pequeño. O sea, que todo lo que tiene alrededor no alcanza a contaminarlo hasta el punto de perder de vista los sueños. Los futbolistas siguen soñando. Ahora, sí que forma parte de mi personalidad andar curioseando. Yo soy una persona bastante inquieta y hubo un momento en que me angustió que el hecho de que mi vida se desarrollara alrededor de un balón o alrededor de un equipo de fútbol. Porque cuando uno entrena se convierte en un obsesivo del equipo al que entrena y da la sensación de que eso es el ombligo del mundo. Y el mundo es un poco más que todo eso y a mí me angustiaba. Entonces, bueno, quise separarme un poco del paisaje para verlo mejor. Esa es una de las razones por las que estoy fuera, ¿no? Porque uno de tus sueños de fútbol no hubiera sido en algún momento, y entendiendo lo que ya platicaste, el controlar, dirigir, asesorar todo lo que fuera la estructura de Real Madrid. Sí, ese es uno de los sueños. Sigue siéndolo. Sí. Y esa me fue la angustia. Cada vez que lo dice Juan dice no es posible. Las acciones se caen. No, pero el futuro existe y mi inquietud por hacerlo algún día también existe y bueno, a lo mejor volvemos a cruzar los caminos, ¿no? Jorge, tú tuviste dos líderes de muchos entrenadores que tuviste, pero dos líderes a lo mejor diferentes, Bilardo y Menotti, en tu carrera como futbolista. Explícanos qué diferencia de liderazgo existía, o cómo sentías tú ese liderazgo, cómo lo recibías. Bilardo contagia desde la obsesión, defensa de nuestra identidad y para que vean que somos fuertes. Entonces eso termina teniendo un efecto y termina generando una unión. Al fin y al cabo un equipo se hace de dos maneras, o alrededor de una bandera o contra alguien, ¿no? Que también eso une a la gente. Y él era muy bueno buscando enemigos. Y además con un nivel de obsesión que al final terminaba por convencerte. O sea, el hecho de que no dejara entrar en la concentración un periódico que no fuera deportivo, que se miraran vídeos, que se entrenara, que no se hablara más que de fútbol, que si te veía hablando de otra cosa se espantaba y se ponía muy nervioso, pues te iba metiendo dentro de un clima muy futbolero y muy obsesivo y bueno, a él en algunas fases por lo menos les dio resultado. En cambio, Menotti apelaba al sentimiento, apela al sentimiento. O sea, te hablas de cosas que tú sientes. Te da la sensación de que los sueños te los autoriza y que por lo tanto eso alcanza otra dimensión. Son dos modelos casi opuestos de liderazgo, ¿no? Pero conociste también en la cancha a otro tipo de líder. Un líder que yo pienso que era un líder muy bueno jugando fútbol, pero anárquico, que era Maradona. Sí, y Romario. Se las trae también como cuerpo extraño dentro de un equipo. Son líderes técnicos de un equipo, ¿no? Hay gente que es muy importante dentro del campo, hay gente que es muy importante dentro del vestuario, hay gente que es muy importante frente a los medios de comunicación. Bueno, cada uno ejerce un liderazgo distinto. Maradona era extraordinario dentro del terreno de juego. Fuera del terreno de juego no le interesaba siquiera ejercer el liderato, ¿no? Ahí era un individualista, era un artista, alguien al que le costaba vivir en comunidad, ¿no? En un deporte como el fútbol, donde es un deporte de conjunto, pero al mismo tiempo es tan individualista, porque el jugador como Romario, como Maradona, como muchas grandes figuras, resaltan por sus características individuales, por lo que hacen individualmente, siendo un deporte de conjunto. ¿Cuál es el jugador con más liderazgo que tú viste en tu época? Que reunía todas las características para ser un gran líder. He visto mucho. Dentro del campo, por capacidad de influencia técnica, nadie como Maradona, por capacidad de influencia moral, solo por presencia, no había ninguno como Pasarela. En el fútbol actual, yo España es lo que mejor conozco, creo que lo de Raúl es algo que yo no había visto nunca, o sea, que un chico que sea capaz de liderar con 23 años, cuando cualquiera en la historia del fútbol ha empezado a liderar con 26 o 27 años. Y por otro lado, Guardiola, desde el sentimiento, por la capacidad de transmitir lo que siente la profesión y lo que siente la camiseta. Eso también está produciendo un contagio muy grande dentro del Barcelona, que el entrenador durante algún tiempo no entendió. Pensó que un Guardiola es intercambiable. Y los Guardiola, los símbolos, esa gente que tiene tanta significación
futbolística y anímica no son nunca intercambiables. Entonces, Jorge, ¿por qué un técnico como Van Gaal tiene éxito, siendo que es todo lo contrario de lo que se acaba de decir? Me parece que es un hombre dictador en el vestuario, líder de lo suyo. ¿Por qué Van Gaal puede tener éxito? No es exactamente un dictador. Él en el vestuario pregunta mucho a los jugadores, hace debate. Lo que hace es un metódico. Él O sea, es un mecánico. es un entrenador muy mecánico. Ahora, claro, las piezas del Mecano son las mejores del mundo. Claro, porque aquí tiene a Abelardo, selección española, o a Frank de Boer, selección holandesa. Y aquí tengo a Figo, que es el mejor de Europa. Y aquí a Rivaldo, que es el mejor del mundo. Y aquí a Guardiola, que es para mí el mejor mediocentro que existe. Y en otros puestos, pues uno no sabe muy bien qué hacer. ¿A quién pongo? ¿A Littmanen o a Luis Enrique? Que no estoy hablando de cosas menores. O sea, que tiene un equipo extraordinario. A veces las cosas no se resuelven desde las ideas, sino que se resuelven desde la categoría de los jugadores. Y a mí me parece que la plantilla de Barcelona es incomparable, ¿no? Bueno, estamos platicando con Juan Mateo y Jorge Valdano. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Canas a lo que nosotros